muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La idea de hoy es hacer pues, un workshop un poco más práctico, donde poder mostraros cómo Microsoft Fabric os puede ayudaros a consolidar, analizar y explotar todos vuestros datos a nivel empresarial para pues, tomar decisiones mucho más ágiles, eficaces y rentables, ¿no? Lo veremos o exploraremos los casos reales o escenarios de aplicación y cómo podemos pasar del dato disperso al valor del negocio con una sola plataforma integrada que es Fabric, ¿no? Como decía, nos acompañará en el día de hoy mi compañero Enrique Bernat, que es el responsable de la línea de Attacking DQS y que al final es el que tiene mucho más conocimiento en la parte de Fabric. Sin más, Enrique, te cedo el testigo. Perfecto, pues gracias Encarna. Gracias a todos por asistir a este nuevo webinar que realizamos desde DQS. Y efectivamente, lo que estaba comentando Encarna, ¿no? De datos a resultados, maximizar el valor empresarial con Microsoft Fabric. Bien. La agenda, bueno, ahora me presentaré oficialmente, hablaré un poquito sobre quiénes somos en DQS. Todos los webinars los empezamos de la misma forma porque algunos de vosotros sois clientes, pero otros de los que estáis inscritos no sois clientes nuestros todavía. Os comentaré qué hacemos en el equipo de Data e Inteligencia Artificial dentro de DQS y a partir de ahí ya pasaré a hablar de Microsoft Fabric, ¿vale? Os recomiendo que os quedéis hasta el final, si podéis, evidentemente, ¿vale? Porque hay una... justo antes del turno de preguntas, después de las conclusiones, hay una cosa que os puede interesar bastante. Bien, en cuanto a presentación, ya me ha presentado Encarna, soy Enrique Bernat, soy el responsable en DQS de la línea de Data e Inteligencia Artificial. Como veréis en esa foto, tendría que recortarme un poco más el flequillo, con la IA seguramente, pero bueno, es la que es, ¿no? Y ahí tenéis mi dirección de LinkedIn por si queréis contactar conmigo o para comentar lo que sea. Bien, ¿quiénes somos en DQS? DQS somos una consultora tecnológica, ¿vale? Somos consultores, toda la plantilla somos consultores tecnológicos y estamos centrados 100% en tecnología de Microsoft, ¿vale? O sea, la idea es hacernos expertos en la tecnología de Microsoft para estar seguros de que os podemos ofrecer las mejores soluciones con esta tecnología, ¿vale? No dispersarnos en otros fabricantes o en otras tecnologías, porque ya simplemente todo lo que ofrece Microsoft es lo bastante amplio, lo bastante grande y extenso como para que tecnología de Microsoft. Y además es que estamos seguros que con esa tecnología podemos ofrecer lo que os digo, las mejores soluciones, ¿no? Como estamos muy enfocados en la tecnología de Microsoft, un punto muy importante es que todas las personas, casi todas las personas que trabajamos en DQS estamos certificados en alguna de las áreas tecnológicas de Microsoft, ¿no? Y gracias a nuestro trabajo con clientes y gracias a estas certificaciones, bueno, pues tenemos a día de hoy las 6 áreas de soluciones de Microsoft, pues las tenemos ganadas las 6, ¿no? La de Data, Inteligencia Artificial, Business Application, Infraestructura, Modern Work, Seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, somos expertos en todas las áreas de soluciones de Microsoft. Además de tecnología de Microsoft y de ser buenos consultores, pues también estamos en un ranking bastante alto en la encuesta de Great Place to Work, ¿vale? Es una encuesta, muchos la conoceréis seguramente, pero bueno, una empresa independiente que analiza pues el clima laboral dentro de DQS, ¿no? Y de año en año, ahí si os fijáis, pues bueno, 22, 23, 24, pues estamos en las posiciones más altas, ¿no? Estamos, bueno, el último ranking acabamos en quinta posición. Y esto es una encuesta que se realiza de forma anónima entre toda la plantilla de DQS, ¿no? Y la conclusión, y por eso estamos en esa quinta posición a nivel nacional, es porque en general estamos todos, y yo me pongo el primero, estamos todos bastante satisfechos de trabajar donde trabajamos, ¿no? O sea, el clima laboral es bueno, la relación con nuestros compañeros, la relación con nuestros jefes, el tipo de proyectos que llevamos, la presión que llevamos, pues cómo se administra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esto es muy importante porque esto que hace, pues que la rotación que tengamos de plantilla sea realmente baja, ¿no?
y por tanto que las personas asignadas a un proyecto o a un cliente pues permanezcan en el tiempo y vosotros como clientes pues podéis estar más tranquilos de que las personas de confianza que tenéis en DQS pues seguirán estando ahí proyecto tras proyecto. 4 números, simplemente a día de hoy somos, está desactualizada, siempre lo comento, pero bueno, somos en estos momentos unas 150 personas. Ahí estáis viendo el crecimiento tanto en la facturación como en el número de personas, ¿no? Estas 150 personas nos encontramos físicamente. Hay gente que teletrabaja porque tenemos compañeros que están en Sevilla, compañeros que están en Menorca, en fin. Pero tenemos 4 oficinas principales a día de hoy, que son Barcelona, Castellón, Madrid y Valencia, ¿no? Allí nos concentramos pues el 90% de la plantilla o el 90 y tantos % de la plantilla. Estamos ubicados físicamente en esas oficinas, ¿no? Bien. ¿Y cómo nos estructuramos en cuanto a trabajo con vosotros, con los clientes, en cuanto a los proyectos que realizamos? Pues bueno, en esta slide podéis ver a qué nos dedicamos en DQS. Entonces, si os fijáis, empiezo por Finance and Operations, el ERP grande de Microsoft. Al lado tenemos el CRM, Dynamics 365, Sales, Marketing, Field Service, Customer Service, o sea, todas las soluciones, lo que toda la vida se ha llamado un CRM, o todos los módulos adicionales, pues están integrados dentro del paraguas de Dynamics 365 con un apellido, ¿vale? Pues todas esas soluciones las llevamos también desde DQS. Igual que Business Central, que realmente es Dynamics 365 Business Central, igual que Finance and Operations es Dynamics 365 Finance and Operations, ¿no? Entonces, por resumir, llevamos los 2 RPs que tiene Microsoft y toda la suite, de todo el CRM y toda la suite de productos que hay alrededor, enfocado a dar soluciones concretas, ¿no? Por debajo de eso tenemos una capa súper importante de infraestructuras y ciberseguridad. Nuestros compañeros del equipo de ciberseguridad e infraestructura están hiper enfocados, sobre todo en el tema de la seguridad. Hemos tenido muchos casos de hackeos o de ransomware o de lo que sea en clientes, y tenemos un equipo muy enfocado en evitar estos problemas, ¿no? Vale. Por otro lado, tenemos una pata de low code. La idea es un equipo que desarrolla soluciones, amplía la funcionalidad de los RPs o del CRM en base a aplicaciones desarrolladas con Power Apps. Y por último, lo he dejado para el final, la parte de data e inteligencia artificial, ¿no? Que es la parte que llevo yo en DQS, el equipo que trabaja conmigo en DQS, que ahora os contaré con un poquito más de detalle lo que hacemos. Entonces, ya digo, todo esto lo hacemos con tecnología de Microsoft. Tenemos 2 RPs, el CRM con todos los productos que supone, posibilidad de desarrollo a medida, infraestructuras sobre las que corren todas estas aplicaciones, capa de seguridad súper importante y parte de datos, ¿vale? Y la parte de datos, pues sí que voy a hacer un poquito más voy a profundizar un poquito más, ¿no? En lo que hacemos desde el equipo, ¿no? Ofrecer soluciones relacionadas con los datos, ¿no? Dar la importancia que tiene a los datos y poder, y hacer que le podáis sacar todo el partido posible. Que os ayude a guiar vuestras empresas, que os ayuden estos datos o cómo trabajamos y os presentamos estos datos, ¿no? Este es un poco el objetivo que tenemos desde la línea, ¿no? Los datos, como sabéis, pasan por múltiples etapas. Son estas que estamos viendo aquí, desde cuando se genera el dato, que es cuando alguien lo graba en una pantalla a través de un teclado. Ese dato se puede recoger en algún sistema, se puede procesar, se almacena, se gestiona para asegurar que se utiliza solo para lo que tiene que utilizarse, se puede analizar, se puede visualizar, se pueden sacar conclusiones a partir de esas visualizaciones y a partir de ahí volvemos a empezar, ¿no? Entonces, hagamos lo que hagamos en ese ciclo de vida de los datos, desde DQS podemos ayudaros. Podemos simplemente visualizar los datos, podemos proteger esos datos, solo almacenarlos, hacer la gestión completa de los datos, ¿vale? O sea, os ayudamos en este ciclo. ¿Y cómo os ayudamos? Pues os ayudamos de 4 formas
fundamentalmente. Una forma, un trabajo muy importante que hacemos en DQS, y por eso este webinar está enfocadísimo en esto, es implementar arquitecturas de datos, ¿vale? Hemos puesto modernas pues para distinguirnos de un SQL Server instalado en un servidor físico local en mis oficinas, ¿no? Que tiene todos los problemas que todos conocemos, ¿no? Entonces, pensando en servicios en la nube, pensando en tecnología de Microsoft, montamos plataformas de datos. ¿Con qué idea? Con la idea de recoger toda la información que tenéis disponible en la empresa o fuera de la empresa, que pueda ser interesante incluir. Juntamos toda esa información, la almacenamos en un sitio centralizado y a partir de ahí la podemos explotar, ¿no? Pero este almacenamiento es súper importante. ¿Por qué? Para tener una única copia de los datos, para saber dónde tengo que ir a asegurar un dato y por tanto que unas personas puedan leerlo o no, o unas personas puedan exportarlo o no. Entonces, si lo tengo en un sitio centralizado, pues puedo hacer eso con relativa facilidad. Si lo tengo el dato disperso por ahí, no voy a poder, ¿no? Y el concepto de arquitectura de datos modernas, ¿no? Ya, el nombre puede quedar un poco mal, pero al final es, pues esto, utilizar Microsoft Fabric, ¿no? La última tecnología que ha sacado Microsoft para que podamos construir esto con facilidad y con fiabilidad, ¿no? Sabiendo que lo que vamos a conseguir es lo que pretendemos, ¿no? Al final, la idea es recoger información de mi ERP, de mi CRM, de fuentes de datos externas que puedan servir para contextualizar mi información, de hojas de cálculo que yo tenga en SharePoint por hablar de Microsoft, evidentemente, pues recoger información de todos esos sitios, recogerla en Fabric y almacenarla, ¿vale? Para que a partir de ahí podamos hacer cosas, ¿no? La idea de arquitecturas de datos es esta, es tanto el almacenamiento como la ingesta inicial y el procesamiento de esos datos, ¿vale? Porque no es lo mismo almacenarlo, luego lo veremos, en un data warehouse que en un lakehouse o simplemente en One Lake, así suelto, o no es lo mismo recoger la información con Azure Data Factory que con un Dataflow Gen 2. En fin, hay infinidad de opciones que en función del volumen de datos, de con qué velocidad cambien esos datos, aparezcan nuevos registros. De una serie de temas, pues hay que construir una arquitectura u otra utilizando Microsoft Fabric, pero hay muchísimos componentes que hay que conocer para saber cuál es el más adecuado para la solución que necesitáis. Pues ya digo, plataforma y el webinar de hoy es precisamente de esto, ¿no? De construir plataformas de datos, ¿no? Luego, evidentemente, explotación final de los datos con Power BI. Aquí me voy a extender poco porque seguramente prácticamente todos los que estáis en este webinar utilizáis Power BI, con lo cual, bueno, simplemente utilizamos Power BI para acceder a los datos que pueden estar en Fabric o pueden no estar en Fabric, ¿vale? Si tengo una arquitectura que no tengo Fabric por medio, pues utilizo Power BI tranquilamente, ¿no? Pero la idea es que sea el final de todo el proceso que hemos montado con Fabric. La tercera pata, lo que hacemos es enriquecer los datos, ¿vale? Vosotros tenéis unos datos, los podemos contextualizar con datos que vienen del exterior, pero además podemos enriquecer esos datos. ¿Cómo? Con temas de inteligencia artificial, con temas de machine learning, ¿vale? No estoy hablando de IA generativa, estoy hablando de la IA clásica, de algoritmos que analizan datos y sacan conclusiones sobre esos datos. Entonces, decidir qué producto debería ofrecer a un cliente en base a su historial de compras o pensar qué previsión de ventas tengo yo para el año que viene en Francia o ver cómo están viendo a mi empresa desde el exterior o qué comentarios se hacen desde el exterior en redes sociales para saber si estamos bien valorados o no, o en qué mercados lo estamos y en qué mercados no. Pues hay algoritmos de Machine Learning para resolver estos temas que he comentado y muchísimos más, ¿no? Y ahí la idea es que lo que poníamos, ¿no? O sea, lo que estaba comentando antes, es enriquecer la información. Vosotros tenéis datos, con algoritmos de inteligencia artificial podemos mejorar esos datos, añadir nuevos datos a partir de los actuales y luego ya visualizarlos en Power BI sin que se sepa si ese dato está almacenado en el ERP, si viene de fuera o lo ha calculado un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Entonces, de nuevo, luego lo veremos, con Fabric también tenemos posibilidad de utilizar todos los algoritmos que queramos de Machine Learning para enriquecer esta información.
Y la cuarta pata, el cuarto tipo de trabajo que hacemos desde la línea está centrado en el gobierno del dato y la calidad del dato, ¿vale? Nos solemos encontrar por ahí clientes con una calidad del dato bastante mala, ¿vale? Mucho dato duplicado, mucho dato nulo, mucho dato erróneo. El mismo dato debería estar en varios sistemas y no está correctamente mapeado. Un cliente en el CRM no coincide con el mismo cliente en el RP, que es donde facturo, y en el CRM donde gestiono sus visitas y sus oportunidades. Hay muchos problemas en general de calidad del dato y requiere mucho trabajo por nuestra parte ayudar a mejorar esto, ¿no? Aunque mucho trabajo en cuanto a la calidad del dato es un poco responsabilidad vuestra, ¿no? Que sois los propietarios últimos de ese dato, ¿no? Y el gobierno del dato sí que es importante, ¿no? Tener una cultura de gobierno del dato, saber que el dato es importante y hay que protegerlo, y hay que saber quién lo utiliza y para qué utiliza ese dato, ¿no? Y dónde está ese dato, de dónde ha venido, quién ha validado que venga de una determinada manera. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con el gobierno del dato. Veremos también que en Fabric hay herramientas para ayudar, porque es un trabajo, este sí que os digo que es un recorrido muy, muy largo, que hacerlo bien al principio es complicado y que requiere muchísimas horas de dedicación o personas. Entonces, pero cualquier avance que se haga en esta línea es mejor que no hacer nada, ¿no? Bien, pues entonces llegamos ya a Microsoft Fabric, ¿vale? Esto lo habréis visto 1000 veces. Aquí hay unas cuantas diapositivas que seguramente las habéis visto, ¿no? Pero sigo creyendo que son interesantes, ¿no? Fabric, plataforma de datos para la era de la IA. Ahí lo ha dicho todo, ¿no? O sea, es una plataforma de datos que luego los datos con Power BI, perfecto. Pero es una plataforma. Recojo datos, los proceso, los almaceno, los dejo preparados para su explotación posterior, ¿vale? Y para la era de la IA, ya lo he comentado antes, o sea, opciones, algoritmos de Machine Learning para poder sacar conclusiones a partir de los datos, para poder enriquecer esos datos, crear nuevos datos a partir de los existentes y poder ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y a partir de ahí hay muchas más cosas en Microsoft Fabric, pero el nombre que le ha puesto Microsoft, que le puso en su día, hace ya un año y pico, sí, para mí sigue estando muy bien, ¿no? O sea, plataforma de datos, y esto ya hemos visto que es la parte más importante de lo que hacemos en DQS, en la línea data, y la era de la inteligencia artificial. Además de algoritmo de Machine Learning, veremos luego que también aplica Copilot, ¿no? Temas de IA generativa, consultas en lenguaje natural, ahora lo comentaremos también. Entonces, el nombre muy bien puesto y muchos componentes dentro de Microsoft Fabric. Al final es una suite, es un producto que incluye productos o servicios que ya existían o que siguen existiendo en Azure de forma individual, pero integrados en un único entorno de desarrollo, ¿no? Con mucha facilidad para hacer esos desarrollos, para probarlos, para ver dónde puede estar fallando un pipeline, lo que sea, porque estoy en el mismo entorno. Y además, ya de serie, cuando yo aprovisiono Fabric, no se suele comentar, pero es la clave de todo esto, ya activo un Data Lake, OneLake en concreto, ¿vale? O sea, todo Fabric trabaja sobre OneLake. Entonces, normalmente se suelen hablar de los servicios que incluye Fabric, que puedo hacer con Fabric, pero lo que es el almacenamiento también lo tengo. Entonces, antes, cuando quería hacer una solución parecida, me tenía que ir a Azure y empezar a provisionar un Azure Data Factory o un Synapse Analytics o un Data Lake para almacenar los datos o lo que sea, ¿no? Cada uno con su entorno, arrancando y parando cada servicio, configurándolos de forma individual. Pues bueno, con Fabric lo que conseguimos una única configuración, todos los servicios disponibles que podamos necesitar para trabajar con datos y todos aprovisionados en un clic, ¿vale? Tal como digo, quiero Fabric con esta capacidad, lo tengo ya todo disponible y tengo un entorno de trabajo donde puedo crear todos estos objetos, ¿no? Con lo cual, para monitorizar lo que no está yendo bien, para darme cuenta de todo el desarrollo que tengo y tal, lo tengo mucho más fácil porque lo tengo todo
¿no? Y además, si trabajáis con Power BI, bueno, una cosa buena es que el entorno de desarrollo de Fabric es el mismo entorno que el de Workspaces de Power BI, con lo cual es un entorno muy familiar y muy agradable. Entonces, lo que os comento, como componentes principales, pues tenemos Data Factory, tenemos más opciones, pero podemos realizar ingesta de datos con Data Factory, tenemos todo lo que era Synapse Analytics metido dentro de Microsoft Fabric, entonces tenemos temas de Synapse Data Engineering, transformación de datos para analizarlos posteriormente, Synapse Data Warehouse para almacenar de forma estructurada la información que hemos leído, Data Science, modelos de ML para lo que estaba comentando antes, soluciones de real time o de casi real time. Si estoy leyendo, tengo una fábrica con sensores en máquinas, pues puedo ir leyendo lo que está viniendo de esos sensores, o si tengo, no lo sé, cualquier máquina que tengáis monitorizada de forma prácticamente continua, pues tenemos bases de datos específicas dentro de Microsoft Fabric para almacenar y analizar datos en tiempo real, ¿no? Datos en streaming. Y evidentemente Power BI como herramienta de visualización de datos, ¿no? Como normalmente suele ser el final de cada desarrollo, pues acaba siendo informes en Power BI que se basan en todo lo que hemos montado antes. Vale. Entonces ya digo, en Fabric leemos datos, o sea, hacemos una ingesta de datos, que es lo que estamos viendo aquí, almacenamos los datos y los procesamos. Entonces, en cuanto a ingesta de datos, ya digo, tal como aprovisionamos Fabric, tenemos disponible OneLake. Luego os comentaré cómo funciona el tema del licenciamiento, porque el tema del almacenamiento va por un camino especial, pero muy sencillito también. Entonces, podemos cargar directamente archivos. Yo puedo soltar una Excel en OneLake. De hecho, podría gastar OneLake como si fuera una unidad más de mi ordenador, ¿vale? Y almacenar ahí ficheros. No es lo más normal, pero bueno, para eso tenemos SharePoint o tenemos otros sitios un poquito más estructurados. Pero la idea es que yo puedo soltar, si quiero, directamente ficheros planos dentro de OneDrive, de OneLake, perdón. Entonces, puedo soltar ficheros para analizarlos luego, para hacer lo que sea. Tengo decenas de conectores de datos con todas las fuentes más habituales, evidentemente con todos los productos de Microsoft, pero también con muchísimos productos que no son Microsoft o con bases de datos que no son de Microsoft. Y entonces aquí, o con Azure Data Factory o con los data flows de Gen 2, utilizando Power Query, pues podemos hacer esa ingesta de datos para traernos esa información. En ambos casos, Azure Data Factory y Data Flows Gen 2 tienen la capacidad de no solo leer, sino transformar la información, ¿vale? Nosotros normalmente utilizamos un sistema de almacenamiento y procesado de datos por medallas, la capa bronce, silver y gold. La capa bronce suele ser el almacenamiento en bruto de los datos, una copia tal cual de lo que tengo en el ERP. Entonces, digo nosotros, utilicemos Dataflows Gen 2 o utilicemos Azure Data Factory, nosotros lo gastamos en una primera fase solo para leer datos y dejarlos en un sitio, que ahora veremos ese sitio cuál puede ser en la siguiente slide, ¿no? Ahí es donde uno se sienta más cómodo, ¿no? Si me siento más cómodo utilizando Data Factory o con el Power Query que tengo dentro de los Data Flows, que son idénticos a los Data Flows que hayáis podido utilizar con el entorno normal de Power BI para acceder y transformar datos, pues pasar de esos Data Flows Gen 1, que son los que hay en Power BI. Bueno, en Power BI, si tenéis licencia de Power BI Premium por usuario, podéis utilizar también los Dataflows Gen 2. Pues son los mismos que tenemos dentro de Fabric y se gestionan igual, o con los asistentes que prácticamente no tengo que programar nada en Power Query, o si tengo manejo con M, pues me pongo a escribir código, ¿no? Pero ya digo, cuando gastamos Dataflows Gen 2 no escribimos código, algún muy poquito. Con Data Factory si queremos hacer transformaciones, sí. Pero ya digo que normalmente nosotros no las hacemos y nos sirven con todos los conectores que tenemos para recoger la información y cargarla, ¿no? Y luego simplemente está el concepto de shortcut, ¿no? De accesos directos, de
no me quiero traer todos los datos porque ya los tengo en otro sitio, pero los quiero tener disponibles dentro de Fabric para utilizarlos con el resto de mis datos, ¿no? Y entonces, si tenéis datos en Amazon o en Google, pues, o en otros data lakes de Microsoft, pues se puede acceder a ellos sin duplicar la información, ¿vale? Simplemente con un acceso directo que sabe leer ese dato y ya lo tengo disponible como si lo tuviera físicamente dentro de mi data lake, ¿no? Entonces, al final se trata de herramientas, pues básicamente, o los accesos directos, o Data Flows Gen 2 o Data Factory, para leer datos y dejarlos en algún sitio, ¿vale? ¿En qué sitio? Pues lo que he dicho antes. O lo dejo directamente en OneLake, un fichero allí suelto, y ya veré luego qué hago con él. O tengo la opción de crear un lakehouse o un data warehouse, ¿vale? Un lakehouse sería un almacenamiento de datos donde voy a tener datos tanto estructurados como no estructurados, ¿vale? Podría tener un PDF y podría tener un JSON y podría tener formato tipo tablas, ¿no? Y columnas, con columnas y con filas. Entonces, además, un lakehouse me permite procesamiento en paralelo con Spark, con Synapse de toda la vida. Entonces, si estamos en entornos de altísimos volúmenes de registros o necesidad de procesamiento en paralelo de determinadas transformaciones y cosas así, un poco más complicado, pero interesante que el almacenamiento que utilicéis sea un lakehouse, ¿vale? Si al final todos los datos que tenéis son datos estructurados, todos se pueden representar en tablas con filas y columnas y tenéis un volumen de datos normal. Cuando hablo de normal, podemos estar hablando de millones de registros, ¿eh? No de decenas de miles o cientos de miles, o sea, de millones de registros, pero con un lakehouse, por ejemplo, hemos tenido clientes que tenían cientos o miles de millones de registros. Entonces, pues eso es lo que decía antes, que condiciona un poco la arquitectura o qué servicios utilicemos dentro de Fabric, viene un poco condicionada por esto en concreto, ¿no? Por la velocidad del procesamiento de los datos o por la cantidad de datos que tengamos que procesar. Entonces, si tenemos datos estructurados y no estructurados, nos vamos a un lakehouse. Si tenemos, que es un objeto de Fabric, si nos vamos a datos estructurados, un data warehouse, que es el equivalente a una base de datos de Azure SQL, ¿no? Ya todo estructurado. Pues depende, ¿vale? Trabajo con SQL en un lado, trabajo con SQL o con otros lenguajes en el tema del lakehouse para el procesamiento. Y en ambos entornos podemos montar lo que os comentaba antes de la estructura de medallas que recomienda Microsoft, ¿no? que es una primera etapa en la que simplemente cargo datos y los almaceno en bruto, que es la medalla bronce. De ahí pasamos a una medalla silver, una medalla de plata, que lo que hace es ya me olvido de las columnas que no necesito, me olvido de las filas que no necesito, creo algunas columnas derivadas a partir de otras, hago limpieza de datos, sustituyo nulos por valores por defecto que me puedan interesar. O sea, dejo los datos limpios, bastante bien preparados y solo lo que voy a utilizar. En la etapa bronce lo tengo todo, con lo cual si en un momento dado necesito algún dato más, pues me voy a la etapa bronce y añado un dato más que ya lo tengo allí almacenado, porque todo lo que he querido sacar del RP lo tengo en mi etapa bronce, ¿no? En la etapa silver, ya digo, hemos limpiado nuestros datos, hemos nombrado a las cosas como toca, a las columnas, a las tablas, limpieza, calidad del dato, etcétera, etcétera. Y la etapa gold está pensada ya para que sea la última, la que se utilice ya para explotar los datos. Y entonces ahí ya hemos dejado las tablas, por ejemplo, ya hemos sacado las tablas de dimensiones y las tablas de hechos como toca. Si hemos tenido que hacer algún tipo de agrupación porque no quiero llegar para un determinado análisis a un nivel de detalle, por ejemplo, de movimiento de almacén por día, o por minuto, sino que yo quiero unos totales por día, por ejemplo, pues ya puedo tener mi tabla de hechos agrupada por fecha y totalizando todos los movimientos que hemos hecho de cada uno de los artículos. O lo que sea. Este tipo de agrupaciones que ya no son las tablas originales o integrar dos tablas de hechos en una. Todo esto es lo que haríamos en la etapa Gold, que básicamente
se trata de dejar ya unas tablas de dimensiones y de hechos casi listas para coger en Power BI, casi listas para coger en Power BI sin tener que hacer ninguna transformación, ¿vale? O sea, la idea de la etapa Gold es yo me lo llevo todo a Power BI y allí simplemente relaciono las tablas, porque eso solo lo puedo hacer en un modelo de datos semántico de Power BI, y ya me pongo a visualizar cosas o a crear medidas y visualizar cosas si no hemos creado ya columnas calculadas antes y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esas 3 etapas que digo, que es como se suele trabajar en un proyecto de cierta envergadura, pues podemos tener los datos en un lakehouse o en un data warehouse o en un mix, ¿vale? Porque yo podría necesitar gran capacidad de proceso, por ejemplo, y entonces decidir que mi etapa bronce y mi etapa silver están en un lakehouse, por ejemplo, o la bronce en un lakehouse, ¿vale? Porque me da mucha rapidez para cargar muchísimos millones de registros y para hacer la etapa silver, que ya hago una primera parte de procesamiento, ¿no? Y la etapa gold, por ejemplo, podía dejar el resultado en un data warehouse, que es algo mucho más conocido por los usuarios, mucho más parecido a una base de datos de SQL Server y quizás más fácil para que un usuario final se conecte y haga cosas. ¿Vale? Un conector de un data warehouse, ya veo tablas con filas y columnas. En un lakehouse, a lo mejor para un usuario no muy técnico, pues puede no ser lo más cómodo. Entonces, se puede hacer un mix de todo esto, ¿vale? No hay un camino, no hay un dogma de decir esto se hace así. O sea, al final hay 1000 opciones, 1000 no, pero unas cuantas que nos permiten esa flexibilidad, ¿no? Luego el tema de data science, ¿no? Que estábamos comentando también antes. Al final tenemos una serie de modelos de Machine Learning, una serie de servicios dentro de Fabric que me permiten hacer lo que os he comentado antes, ¿no? Coger los datos, normalmente de esa etapa bronce, tengo los datos en bruto, tengo multitud de datos, ¿vale? Porque los que he pasado a la etapa silver y gold están muy pensados en acabar en un modelo de datos semántico visualizado con Power BI o con Excel, pero para ciencia de datos es muy habitual trabajar con los datos en bruto, con los datos de origen, ¿no? Y cogerlos y jugar con ellos y ver qué conclusiones puedo sacar de ahí, ¿no? O si saco conclusiones, con qué fiabilidad estoy sacando esas conclusiones con esos datos, ¿no? Que eso también es importante. Cualquier algoritmo de ML me va a dar un resultado, pero también me va a dar una fiabilidad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo un poco, o sea, no hay un procedimiento claro que diga, metes estos datos, pasas este algoritmo, obtienes este resultado hiperfiable, ¿no? Sino que aquí sí que son trabajos un poquito más a medida que hacemos con todos vosotros, ¿vale? Veamos qué datos tenéis, veamos qué algoritmos tenemos disponibles, los hemos utilizado, sabemos cuál es el más adecuado para cada uno de los casos de uso que soléis plantear y empezamos a entrenar ese algoritmo con un subconjunto de vuestros datos. Y empezamos a ver si las conclusiones que se sacan son muy fiables o poco fiables, ¿no? Si son muy fiables, pues empezamos a trabajar ya sobre todo el conjunto de datos y empezamos a seguir haciendo, y continuamos haciendo pruebas. Al final es algo bastante variable, pero que solemos llegar a resultados en muchos casos bastante buenos. Entonces, teniendo siempre claro que las conclusiones que da un algoritmo de Machine Learning no es el 100% seguro, o sea, yo puedo decir que el año que viene, lo que decía antes, en Francia vamos a mejorar nuestras ventas en un 12%, pueden pasar 1000 cosas, con lo cual tengamos eso en cuenta y ya está. Que sepáis que seguramente muchos de vosotros tampoco lo utilizáis, pero con Power BI podéis aplicar también algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Tanto dentro de Power Query como en visualizaciones podéis meter trozos de código con R o con Python que pueden procesar datos o que pueden incluso visualizar esos datos. Vale. Todo esto es Microsoft Fabric, ¿no? Pero además hay varios pluses, ¿no? Un plus, y aquí ya esto nos sorprende porque Microsoft lo ha puesto por todas partes, es Copilot. La IA generativa de Microsoft. Pues evidentemente, igual que está, si lo tenéis, igual que lo podéis tener disponible en Word, en Microsoft 365 en general, ¿vale? Podéis tener el Copilot Chat, el Copilot para GitHub, para Teams, para un montón de cosas, pues también lo tenemos disponible para Fabric, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir a Copilot que haga por mí?
pues, por ejemplo, que me escriba código. O sea, yo no soy un usuario muy técnico o estoy muy oxidado, por ejemplo, en el uso de sentencias SQL para hacer un join o un left join o una subselect o cualquier cosa que se salga un poquito de lo normal, una select, eligiendo campos, ordenando, agrupando y sumando, pues nos acordamos todos, ¿no? Pero si uno no está todo el día trabajando con SQL, pues a lo mejor no se acuerda de cómo es una sintaxis un poco más compleja. Entonces, a Copilot le puedo decir, mira, tienes estas dos tablas, me gustaría unirlas y crear una única tabla de hechos en la base de datos tal. Y te monta el código. ¿Vale? Pues ese código, evidentemente, hay que probarlo. Entonces, coges el código, lo metes. Si el resultado no funciona, pues bueno, ya ves a ver dónde puede estar el fallo, porque ya lo tienes todo escrito. ¿Que funciona? Pues ya lo tengo hecho. Y en lugar de ponerme a escribir o a mirar en Google cómo se hacía esto o a buscar en otro proyecto que haya hecho antes y tal, pues se lo pido a Copilot y que me diga. ¿Vale? Y luego ya valido yo si lo que me acaba de decir es bueno o no es bueno. ¿Vale? Con Data Factory lo mismo, si quisierais utilizar Data Factory para hacer transformaciones, lo mismo le podéis decir, oye, pues yo quiero coger y estos dos campos que me están viniendo, quiero acabar concatenándolos con un guión por medio y meterlo en que el resultado final sea ese campo ya concatenado y tal. Bueno, pues te monta la fórmula para hacer eso, tú ya la aplicas y si te funciona, pues te funciona, ¿no? Si me voy al otro extremo, en Power BI, pues puedo también crear nuevas visualizaciones a partir de un modelo de datos semántico o decirle, pues quiero un gráfico de barras para ver cuáles son mis mejores clientes en Francia y ordenado por lo que sea. Y te lo monta. O sea, al final, Copilot es una IA generativa, pero lo que es una herramienta de productividad, ¿no? Conseguimos hacer lo mismo que hacíamos antes con menos esfuerzo, con menos tiempo. ¿Vale? En algún caso acierta la primera, en algún caso te toca volver a preguntarle, no me ha funcionado, házmelo de esta manera, una medida de DAX compleja, ¿no? Yo lo he utilizado Copilot muchas veces y hay veces que a la primera no, claro, aquí ¿qué pasa? Que las medidas de DAX normales yo las sé utilizar, ¿no? Cuando tengo una cosa que no he hecho nunca, se lo puedo pedir a Copilot. Me lo dice, lo pruebo, ¿me funciona? Fantástico. ¿No me funciona? Lo puedo refinar. Mira, no me ha funcionado por no sé qué. Intenta cambiar para que esto sea así. Y te hace otra propuesta de código de DAX para que lo pruebes. Pero al final se trata de productividad, de que cosas que pueda hacer Copilot en segundos, ahí me costarían minutos o algunas horas, con lo cual cualquier reducción de tiempo, productividad. Eso Copilot, ¿vale? Que es uno de los pluses que tenemos en Microsoft Fabric. El otro plus que tenemos en Microsoft Fabric, y esto tiene mucho que ver con lo que he comentado antes del gobierno del dato, la calidad del dato y tal, más con el gobierno que con la calidad, es Purview, ¿vale? Que existe como producto independiente, pero también está parte de la funcionalidad dentro de Microsoft Fabric, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con Purview? Pues catalogar todos los datos, ¿vale? Tener claro todos los datos que utilizamos, tener claro todos los modelos de datos, de dónde han venido los datos en este modelo, de qué data warehouse, a este data warehouse de dónde ha llegado este dato, o sea, lo que es el linaje, que es una documentación bastante compleja y que cuando algo no funciona al final, pues hay que ir tirando para atrás a ver de dónde viene esto, ¿no? En qué modelo de datos lo he sacado, a este modelo de datos ha llegado desde la etapa Gold, Silver, Bronce, Data Factory con el RP o el CRM, o sea, es complejo y es una documentación que en todos los proyectos grandes acabamos dedicando muchas horas a realizarla, pues ese data lineage lo podemos tener con Purview, con elementos de Fabric, ¿vale? Ya digo, tanto los datos, los modelos de datos, o sea, todo, cualquier cosa que almacene datos te la cataloga. Se pueden aplicar las etiquetas de sensibilidad, lo mismo que se puede hacer en SharePoint, por ejemplo, ¿vale? Pero yo eso, puedo catalogar cada campo, ¿vale? Con la sensibilidad que pueda tener, ¿no? ¿Para qué? Para saber quién está utilizando ese campo, para saber para decidir si algo que contenga ese campo se puede exportar a Excel o no se puede exportar a Excel, para
para un montón de cosas. Lleva trabajo, eso es lo que decía antes, ¿no? Que esto no es lo pongo ya a funcionar, ¿no? Sino que esto lleva bastante trabajo por parte de alguien, pero es mejor empezar con algo que no hacer absolutamente nada, ¿no? Auditorías, pues, ¿qué están haciendo los usuarios dentro de Fabric? Al final son mis datos, son los datos de mi empresa. Yo quiero que los utilicen las personas que tienen permiso y para los usos para los que lo tienen que utilizar, ¿no? Pues ver si eso está siendo así, no, o lo que sea, ¿no? Y tener un panel donde pueda supervisar todo lo que está, o sea, todo mi catálogo de datos, cómo los he identificado, cómo los he marcado en cuanto a sensibilidad y qué posibles brechas de seguridad puedo tener ahí, ¿no? Entonces, ya digo, tanto Copilot como Purview son dos pluses que hay ahí, que no son los típicos servicios que te pone Microsoft como componentes principales de Microsoft Fabric, pero los dos son servicios muy transversales y que pueden ayudar muchísimo al trabajo con los datos, ¿no? Al final, si muchos de vosotros tenéis desarrollos hechos con Power BI, ¿vale? Que trabajáis solo con powerbi.com y allí con Dataflows o incluso sin Dataflows recogéis datos, se monta automáticamente un modelo de datos semántico y se visualizan esos datos, pues se trata de cambiar el enfoque y pasar a utilizar Fabric, donde obtengo los datos, los almaceno en un sitio centralizado, ¿vale? Para que luego se pueda utilizar por parte de quien sea y con la herramienta que sea, no necesariamente con Power BI, pero bueno, yo los almaceno, los enriquezco con temas de Machine Learning y ahí puedo montar un modelo de datos semántico y visualizarlos con Power BI o ya los tengo ahí preparados para explotarlos con lo que sea, ¿no? Con la herramienta que queráis o con los algoritmos que queráis, ¿no? Pero sobre todo el tema es que hemos recogido los datos, los hemos centralizado y toda la explotación que se haga de esos datos debería hacerse desde ahí. Ese dato ya es único, ya no depende de cómo está en el RP en este momento, de si ha aparecido una factura más o menos. O sea, cualquiera que analice los datos de Fabric va a ver siempre los mismos datos, si hemos hecho las cosas como toca, ¿no? Y eso es básico para que todos hablemos el mismo idioma. Como todos los datos que voy a explotar los tengo en un sitio, los puedo asegurar con mucha más facilidad, ¿no? Que si los tengo dispersos por ahí. Puedo decidir quién puede utilizarlos y quién no, ¿no? También puedo coger todos esos datos que son muy heterogéneos y vienen de distintos sitios y hacer que trabajen todos juntos, ¿no? Sacar conclusiones en base a oportunidades del CRM, histórico de facturas en mi ERP y previsiones de la OCDE de crecimiento en Europa de la economía, ¿no? de lo que sea. Pues puedo juntar todo eso y sacar mis conclusiones. O sea, puedo hacer un montón de cosas que solamente con Power BI pues no puedo hacer, ¿no? Entonces la idea es cambiar el chip y pensar en lo que decíamos, ¿no? Fabric, plataforma de datos, ¿para qué? Para hacer todo lo que tenga que ver con datos en mi empresa. Bueno, aquí esto lo voy a pasar rápido porque con Power BI tendréis un modelo de datos semántico, como mucho Dataflows que recogen datos, Dataflows Gen 1 que tienen el rendimiento que tienen, que no se puede utilizar carga incremental, que si pasáis a Power BI Premium por usuario, sí, pero en un escenario normal de la licencia de Power BI Pro normal no podéis hacer carga de datos incremental y el rendimiento es el que es. ¿Vale? Con Fabric, ahora luego lo veremos, puedo escalar el rendimiento y esto es muy importante porque las necesidades que tengo yo hoy no son las mismas que puedo tener mañana, que a lo mejor mi empresa ha pasado a ser un grupo de 5 empresas, el volumen de datos que tengo se ha multiplicado por 30 y necesito mucho más rendimiento para mover todo esto, ¿no? Con Power BI no puedo hacer nada. Con Fabric sí que puedo escalar el rendimiento, sí que puedo aplicar estrategias de carga incremental para minimizar los tiempos en los que molesto al RP y los tiempos en los que cargo los nuevos datos en mi almacén y cosas de ese tipo, ¿no? O sea que pensad un poco también en estas ventajas que a lo mejor a día de hoy no las necesitáis, pero os aseguro que hemos trabajado con muchos clientes y llega un momento que tengo un montón de informes de Power BI, empiezan a irme lentas las cosas y esto bien pensado desde el principio, se podría haber montado otra arquitectura y no llegar a tener esos problemas. Todo solucionable, ¿eh? Pero bueno, si ya lo sabéis, pues seguramente acertáis a la primera. Entonces, ya digo, el enfoque es, tengo múltiples orígenes de datos, aquí evidentemente somos partners de Microsoft, entonces CRM, los RPs de Microsoft, Excel en SharePoint, tengo un Data Lake, si os fijáis, Microsoft Fabric
de serie, Data Lake, porque tal como aprovisiono Microsoft Fabric, tengo el Data Lake disponible. Utilizo Data Factory para la ingesta de datos, los acabo almacenando, por ejemplo, la etapa Gold en un Data Warehouse, porque sea un almacenamiento más tradicional. Con los datos del Data Lake o con los datos del Data Warehouse puedo aplicar algoritmos de ML para sacar conclusiones, para, por ejemplo, hacer un clúster de clientes o de productos, ¿vale? Pues si es un cliente es de tipo A, B, C o D en función de los parámetros que hayamos decidido, pues lo hago con un algoritmo de Machine Learning y acabo añadiendo una columna más a mi tabla de clientes en el Data Warehouse que dice el tipo de cliente, si es A, B, C o D, ¿vale? Esto es lo que me refería antes con enriquecer la información, ¿vale? He creado una columna nueva a partir de un algoritmo de Machine Learning, pero que me sirve luego para decir, vale, solo quiero trabajar con los clientes de tipo A, que sé que son los que tienen una facturación de más de 10 millones de euros y que tienen más de 1000 empleados y tienen presencia internacional. Yo qué sé. Bueno, esto no hace falta ningún algoritmo de Machine Learning para decírmelo, ¿no? Pero todos los que tienen previsión de ir a comprarme más el año que viene, todos los que tienen previsión de ir a dejar de ser cliente mío el año que viene, esto, que sí que hay algoritmos de ML que me lo pueden dar, pues me sirve para marcar, por ejemplo, un cliente como cliente en riesgo sí o no. Y a partir de ahí, trabajar solo con ellos, hacer una acción comercial, lo que sea, ¿no? Al final, una vez tengo ya todo recogido, integrado, procesado, enriquecido y almacenado dentro de Fabric, ya construyo el modelo de datos semántico, aquí ya no hay novedades. Construyo el modelo de datos semántico, desarrollo mis informes, se consultan desde fuera por los usuarios. Bueno, y esto es que sí, existe la capacidad embedded para dar acceso a cientos o miles de usuarios externos sin necesidad de licencias de Power BI Pro, pero bueno, simplemente por hacer un escenario un poquito más grande, ¿vale? Ahora que digo cientos o miles de usuarios, también hay otro dato importante en Power BI que queda ahí en Fabric, que queda ahí un poco oculto, y es que antes existía, y igual alguno de vosotros lo tenéis, antes existía lo que era la capacidad premium de Power BI, ¿vale? Esta capacidad premium ya no se puede vender, os permitía más rendimiento solo con Power BI y os permitía que cualquier usuario de vuestras empresas tuvieran acceso a informes de Power BI sin tener que comprar licencias de Power BI Pro a 13 euros ahora por usuario, ¿no? Y mes. Con Fabric pasa lo mismo. O sea, si tenéis, ahora veremos las capacidades, si tenéis una capacidad inferior a la F64, tenéis que seguir comprando licencias de Power BI Pro para vuestros usuarios, pero si contratáis una F64 o superior, ya no hace falta que tengáis licencias individuales de Power BI Pro. Eso os lo ahorráis. Lo vais a pagar dentro de Fabric, eso veremos ahora los precios que también suben, ¿no? Pero, bueno, te evitas el tema de ir comprando licencias o dando de baja licencias, ¿vale? Que ya es también para una empresa donde hay cientos de personas que utilizan Power BI, pues puede llegar a ser un poco dolor de cabeza, ¿no? Total, conclusiones, pues las que hemos ido comentando o ido comentando durante esta presentación. Aplica a cualquier persona que utilice datos en vuestras empresas, ¿vale? Administrador de datos, que puede poner etiquetas de confidencialidad, puede decir que a este dato no acceda fulanito, pues Fabric. Ingeniero de datos, Data Factory, Data Flows, Gen 2, transformaciones, lo que sea. Transformaciones dentro de un lakehouse, paso de etapa bronce, silver a gold, vale. Desarrollador de un data warehouse, lo mismo. Este es un rol, bueno, íntimamente, esto es ingeniería de datos también, ¿no? Científicos de datos, algoritmos de ML sobre los datos en bruto o sobre los datos en la etapa gold, da lo mismo, para sacar conclusiones, ¿no? o enriquecer la información. Y analistas de datos, pues normalmente utilizando Power BI para explotar la información que otras personas han recogido, han centralizado, han modelado y me han dejado preparadita, ¿no? Para mí. Entonces, cualquier persona que trabaje con datos tiene su hueco dentro de Microsoft Fabric o puede utilizar una parte de Microsoft Fabric. Y al final hay que pensar que las empresas se mueven por muchísimas cosas, ¿no? Pero el tema del dato es cada vez más importante, ¿no? Son activos estratégicos y todo ese tipo de cosas. Hay que protegerlos, hay que impedir que salgan, que se haga un uso, hay que asegurar que se hace un uso correcto y que las personas que lo tengan que utilizar, pues puedan, ¿no? Y de esto se trata
en Microsoft Fabric, ¿no? 4 ventajas de Microsoft Fabric. Una ya lo he dicho antes. Bueno, es una plataforma analítica completa, ¿vale? Yo aprovisiono un servicio que es Microsoft Fabric y tengo todo lo que necesito para trabajar con mis datos, ¿vale? Todo lo que necesito, en el 99% de los casos, ¿eh? Siempre puede haber algo que no esté ahí. Pero, ya digo, nosotros en el caso concreto de DQS, podemos hacer desarrollos utilizando exclusivamente lo que viene dentro de Microsoft Fabric. Esto es bastante importante, ¿vale? Simplifica mucho el aprovisionamiento de los servicios, la configuración de esos servicios, el saber si están levantados o caídos. Lo que desarrollo en un sitio y en otro, pues tengo que irme a 2 sitios a mirar si está funcionando bien. Si lo tengo en un único sitio, lo tengo más fácil al final, ¿no? Integro datos, ya lo he dicho. Recojo información de dentro de mi casa, RPs, TRMs, Excel, lo que sea, o de fuera de mi casa, lo integro todo junto en un almacenamiento unificado, ¿vale? Eso también es importante. Toda la información que voy a necesitar manejar la tengo en un sitio. Impulsado por IA, pues bueno, algoritmos de ML, Copilot para ayudarme a hacer cosas, o sea, impulsado. Me permite hacer más cosas o con más rapidez utilizando inteligencia artificial. Y como solo aprovisiono un servicio, que eso lo he comentado al principio, se simplifica la facturación. Porque además el servicio de Fabric no se paga por, no depende del tráfico de una serie de las personas que se conecten. O sea, es un servicio que se aprovisiona para toda la empresa y tiene un precio fijo, ¿vale? Yo sé lo que voy a pagar todos los meses por utilizar Fabric. Solo depende de la capacidad que yo quiera tener, del rendimiento que yo quiera tener. Pero a partir de ahí, aprovisiono Fabric. Elijo el rendimiento que quiero tener y sé, ya le puedo decir a administración, qué factura va a llegar todos los meses, de aquí a final de año, o hasta que los precios suban, ¿no? O bajen. Pero eso también es bastante importante. Todos los que trabajáis con servicios de Azure también sabéis que es bastante complicado entender las facturas de Azure cuando tenemos muchísimos servicios que cada uno se tarifica de una manera determinada. Esa tarificación, esos precios de Fabric son los que estáis viendo ahí, ¿vale? De hecho, antes he dicho que hasta que suban, bueno, pues acaban de bajar un poquito, ¿vale? Respecto, o sea, los actualicé antes de ayer, están sin decimales, ¿vale? Esto es una aproximación, pero muy real. Si buscáis precios de Azure en Internet, vais a la página oficial de Microsoft y os aparece. Y ahí, si os fijáis, tenéis un pago por uso que en función de la capacidad que elijáis, F2, F4, F8, F16, 32, 64 o lo que sea, tenéis un precio fijo, ¿vale? Aquí hay que hacer un matiz y es el que estáis viendo ahí. Pago por uso y reserva. Por ejemplo, un F8. Dice, me cuesta 1.100 euros al mes o 650. ¿Cuál es la diferencia? 1.008 es, tengo Fabric en modo pago por uso y lo gasto todo el mes 24 horas al día. Si yo sé que eso va a ser así, puedo coger y digo, no, yo lo reservo. O sea, me comprometo a gastar una capacidad F8 este mes, el que viene, durante un año. Y entonces Microsoft dice, vale, tú te comprometes a esto, pues yo te bajo el precio más o menos en un 42%, creo que es. Entonces, en lugar de pagar 1.100, pagas 659 euros al mes. Es bastante ahorro, ¿vale? Pero, bueno, podéis empezar en modo recomendación para muchos de nuestros clientes. Empezad en modo pago por uso hasta que sepáis qué capacidad os interesa, qué rendimiento necesitáis y cuando ya decís, vale, un F2 no me vale, muy básica, un F4 tal, un F8 ya me vale, perfecto, pues vale, me voy a quedar con la F8, pero en lugar, y ahí a lo mejor he estado 2 meses, ¿vale? Haciendo pruebas con la F2, con la F4, con la F8 y he estado en modo pago por uso. Pero cuando ya digo, es una F8, reservo ya durante un año y se me reduce el coste en un 40%, ¿no? El único matiz es el que ponemos bajo en la segunda línea, ¿no? Que el precio del almacenamiento se factura en modo pago por uso aparte, ¿vale? Realmente van a llegar 2 facturas. Una factura es esos 659 euros al mes, estos van a ser fijos mes a mes, durante un año. Y lo otro es el almacenamiento en OneLake, dependerá de lo que hayáis metido allí, ¿vale? Entonces no es lo mismo que metáis 2 hojas de cálculo que 20 teras de datos, ¿vale?
Pero eso que no se asuste, ¿vale? También se puede saber estimar cuánto os va a costar, pero tener 2 teras de datos, hablo de memoria, pero podemos estar hablando de 40 a 50 euros al mes. No estamos hablando de más. 2 teras. O sea, 1 tera, 25 euros al mes. O sea, el almacenamiento en OneLake, que se paga aparte en función de lo que gastéis, es realmente barato. O sea, no. Es un plus, es un extra, pero dependerá de lo que metáis allí. Pero ya digo que es un extra que no va a doler demasiado, ¿vale? El precio normal, pues puede que sí que duela un poco más. Y lo que he comentado antes, si cogéis una F64 o superior, evidentemente estamos hablando ya de 5.000 euros al mes, ya no necesitáis licencias de Power BI Pro a 13 euros al mes. O sea, vosotros pensad que tenéis 200 usuarios de Power BI Pro, a 13, pues tenéis ya 2.600 solo en licencias de Power BI. Dices, bueno, pues esos 5.200 serían otros 2.600 que contrato para tener Fabric. O sea que miradlo así y jugad también con las licencias de Power BI Pro, porque esto puede ser importante. Y ahora, para los que hayáis aguantado hasta el final de este webinar, lo que os decía al principio, hay una cosa que os puede parecer interesante y es esto. Para los asistentes a los que estáis aquí en este webinar, pues hemos sacado esta oferta. Y es que, bueno, contratando Fabric, con nosotros os daríamos un mes, el primer mes de consumo gratuito, asumimos nosotros el coste del primer mes, lo cual para pruebas o para lo que sea os puede venir muy bien, y os ofreceríamos un data assessment gratuito, ¿vale? Nos sentaríamos con vosotros, miraríamos lo que tenéis actualmente, veríamos las cosas que creemos que se pueden hacer mejor y sobre todo las cosas en las que Fabric os iba a ayudar, ¿vale? En otras evidentemente no nos vamos a meter, pero tendríamos esa reunión con vosotros, ese análisis a alto nivel de lo que tenéis para contaros con más detalle y enfocado a vuestra problemática concreta, a vuestro rendimiento, a vuestros usuarios, a vuestro lo que sea, cómo Fabric os puede ayudar. Entonces, ese assessment gratuito, o sea, o ese assessment y ese primer mes de consumo de Fabric lo tendríais sin coste, bueno, pues por el hecho de asistir a este webinar. Y sé que se ha hecho muy tarde, ¿vale? Porque son las 11:01. Lo siento, Encarna. Aquí, como siempre, me paso. Pero Nada, no te preocupes. podemos o ver alguna pregunta ahora o podemos contestarla por mail a las personas que las hayan lanzado o lo que tú veas, Encarna. Tenemos una, si quieres la hacemos rápido, Enrique, y de todas formas, como nosotros vamos a contactar con ellos por mail, por si quieren aprovechar el assessment y demás, pues si les surgen dudas las veremos por correo. Vale. Pero bueno, nos pregunta Felipe, tenemos un entorno con Power BI con multitud de informes y áreas de trabajo. ¿Existe algún tipo de migración para pasarlo al entorno de Fabric? Pues no, Felipe, no existe. O sea, la migración es de QS y las manitas haciendo cosas. No, fuera de cachondeos. No hay una migración del entorno de Power BI a Fabric. Aquí lo que hay que hacer es ver los informes que tenéis, los informes se mantienen todos, aquí sí que no hay problema. Los modelos de datos ya cambian, porque los modelos de datos que tenéis vosotros en estos momentos recogen la información o directamente del origen de datos o a través de data flows, y eso hay que cambiarlo, ¿vale? Eso hay que, bien hecho, para aprovechar Fabric al máximo, habría que ver qué datos recogéis, recogerlos en Fabric, soltarlos en Data Lake, acabar montando un data warehouse que se parezca muchísimo o al máximo a lo que tenéis en el modelo de datos, y luego ya se puede cambiar ya el modelo de datos tirando del data warehouse y los informes siguen funcionando. Pero esa parte de sacar datos y volver a procesar para dejarlos prácticamente igual a como los tenéis vosotros en el modelo de datos, hay que hacerlo a mano. No hay un proceso de migración automáticamente. Pero se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo,
se puede ir haciendo en paralelo. Siguen funcionando los informes que tenéis y poco a poco se levanta un entorno de Fabric y se van pasando, ¿vale? Con lo cual podéis tener ahí dos entornos para no dejar de dar servicio a vuestros usuarios e ir mejorando el entorno. Igual que yo he dicho antes estas manitas, pero pueden ser estas y las vuestras, ¿vale? En muchos casos hacemos nosotros, pues por ejemplo, la construcción de un primer modelo de datos a partir de los datos que ya tenéis, replicando los modelos de datos actuales. Os explicamos todo lo que hemos hecho, todos los problemas que hemos tenido, cómo hemos hecho qué cosas y por qué. Y luego podéis seguir vosotros, por ejemplo, con nuestra ayuda, pero ya vais desarrollando vosotros al ritmo que queráis y nos pedís ayuda cuando lo necesitéis. O sea que podemos trabajar con vosotros en modos muy mixtos, ¿vale? O solo hacer el trabajo nosotros, solo daros soporte cuando lo necesitéis o un trabajo en común que ayuda mucho a correr más y a que vuestros equipos de datos se formen gracias a este trabajo en conjunto con nosotros, pues podemos estar, o sea, o estamos abiertos, vaya, a cualquier tipo de colaboración. Pero bueno, en cualquier caso, migración como tal no existe, pero saber qué pasos tenemos que dar para que acabéis teniendo lo mismo que teníais, pero con Fabric, eso sí que sabemos hacerlo. Muy bien, pues ha quedado claro. Y nada, yo dar las gracias a todos los asistentes y a ti también, Enrique, por la explicación. Y lo dicho, les llamaremos por si quieren aprovechar el assessment. Perfecto. ¿De acuerdo? Pues nada, Pues que tengáis nada, buen día. muchísimas gracias a todos y igualmente, Encarna.